estar aquí. Estamos preparando esto en el marco del centenario teresita. Y agradecemos mucho que el Monseñor Felipe se haya sumado a esta celebración, porque sabemos que es un gran conocedor de Teresita y también le tiene mucho cariño. Así que le damos la bienvenida a todos y también a los que están aquí con nosotros. Muy bien. Mira, mucho gusto de poder estar en la comunidad y también de ustedes. Bueno, como estaba diciendo, muchas de las cosas probablemente ya las van a haber oído en la primera charla que escucharon, pero bueno, no hace mal repetir. Yo voy a exponer por qué Santa Teresa de Niño Jesús ha sido declarada doctora de la Iglesia Universal, que es un título absolutamente insólito, ¿no es esto?, en una joven de la edad de ella, además porque no solo es la más joven en absoluto entre los doctores de la Iglesia, sino también porque es la última que ha nacido. Todos los otros son de tiempo anterior. Ella fue proclamada doctora de la Iglesia con la Carta Apostólica Divini Amoris Scientia, la ciencia del divino amor. Así comienza. De San Juan Pablo II, que la declara doctora de la Iglesia Universal el 19 de octubre de 1997. Esta declaración culmina una serie de hechos prodigiosos, diríamos, que ocurren después de la muerte de Santa Teresa del Niño Jesús. El más admirable de todos es este. ¿Por qué? Porque este consagra su irradiación universal y su influencia en toda la Iglesia. Vamos a explicar qué quiere decir ser doctor de la Iglesia. ¿Y por qué digo después de su muerte? Porque durante su breve vida, desde el 2 de enero de 1873 al 30 de septiembre de 1897, ella vivió, ¿no es cierto?, 24 años y 9 meses, no alcanzó a vivir 25 años. Y durante todo este tiempo vivió completamente desconocida, en un pequeño pueblo primero de Alençon, hasta la muerte de su madre, que fue el 28 de agosto de 1877, cuando ella tenía menos de 5 años. Y luego la familia se trasladó a Lisieux, a un lugar que se llama Le Buissonnet, que dista 80 kilómetros de Alençon y está a 206 kilómetros de París, hacia el noroeste de París. Y allí vivió hasta su muerte, como decíamos, a los 24 años y 9 meses de edad, pero esos 9 últimos años, 9 años y medio, lo vivió en la clausura del liceo, donde entró, como ustedes bien ya saben, a los 15 años, el 9 de abril de 1988. Por eso digo, es una persona de muy bajo perfil, en un pueblo muy secundario de Francia, de una familia que no era pudiente, ni tampoco, así digamos, aristocrática, y el tiempo que estuvo en el convento no salió nunca. ¿Y cómo ocurre entonces que tenga toda esa irradiación? Ella, por así decir, no conocería nada del mundo exterior, a no ser por una breve peregrinación de un mes que hizo junto a un grupo de fieles de Lisieux, y estuvieron en Roma, y también conoció la casa de Loreto, estuvieron en Nápoles, y este viaje fue en 1887, cuando ella tenía 14 años. En ese viaje conoció personalmente al Papa León XIII, con el cual conversó, ¿no es cierto?, y le pidió el permiso para entrar al Carmelo el 20 de noviembre de 1887. No obstante ser una niña de un pueblo tal, así como digo, no importante, de todas maneras llegó a hablar con el Papa, cosa que no es tan fácil hacer. No lo que lo hizo. Pero fuera de esto era desconocida, excepto uno de sus hermanas carnales, obviamente ellos la conocían, y que son después las mismas hermanas de comunidad, excepto una de esas hermanas que Leonía, las otras estuvieron en el mismo Carmelo en que estuvo ella. Entonces, ¿cómo es que es conocida? Entonces, es conocida a través de sus escritos. Es imposible decir algo sobre ella sin referirnos a sus escritos. Si ella no hubiera escrito la historia de un alma y no hubiera escrito cartas y poesías y oraciones, no sería conocida en absoluto. Se conoce a través de sus escritos, porque este fue el medio por el cual el mundo
la conoció. Y el más importante y conocido de sus escritos son los manuscritos autobiográficos, que fueron publicados después de su muerte con el título Historia de un alma. Esa es cosa que ustedes bien saben. Estos manuscritos son tres. El manuscrito A, escrito a petición de su hermana, Inés de Jesús, y de su hermana Paulina, la segunda, que era en ese momento priora del monasterio, y le pidió que escribiera sus recuerdos familiares para conservar esos recuerdos. Lo terminó de escribir, ese primer manuscrito, el 21 de enero de 1996. Faltaba poco para su muerte. Y allí trata de su infancia, primera comunión, confirmación, de su vocación, de su ingreso al Carmelo hasta su primera profesión. El escrito habría terminado ahí si no lo hubiera pedido la otra hermana, María del Sagrado Corazón, que en el mundo también se llamaba María, que es la mayor, durante un retiro en el año 1896. Le pidió que escribiera alguna reflexión espiritual. Y aquí ella tiene una profunda meditación sobre su vocación y sobre el misterio de la Iglesia. Tiene esa famosa frase: comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Oh Jesús mío, por fin he hallado mi vocación. Mi vocación es el amor. Frase famosa que vamos a ver qué es la que responde por qué ella es llamada doctora del amor, nada menos. El título más magnífico de todos los doctores que hay en la Iglesia. Doctor Angélico se llama Santo Tomás de Aquino, el doctor Melitro, hay otros, pero la doctora del amor. Y el tercer manuscrito lo escribió en un mes, entre junio y julio de 1897, lo terminó de escribir 2 meses antes de su muerte, a petición de la priora Madre María de Gonzaga. Y aquí relata diversas experiencias ya de su vida en el Carmelo, que son muy admirables por su sabiduría, como vamos a ver. Y sobre todo relata lo que ella llama la prueba de la fe, que fue su dolorosa noche oscura del espíritu, que según San Juan de la Cruz es muy poco conocida porque son pocos los que pasan por eso. Y los que pasan por eso son los que entran ya a la santidad, entran a la purificación completa. Y por eso los que pasan por esa noche oscura del espíritu no son los santos, que ya mueren tan purificados que pasan directo al cielo. Fuera de ese manuscrito autobiográfico escribió 266 cartas, unas más largas que otras, y de estas las más importantes son las que escribe a sacerdotes misioneros, a los cuales ella alienta y le hace muchas reflexiones espirituales muy importantes. Escribió también 54 poesías, 8 recreaciones que eran como piezas de teatro, así. Una muy conocida es la de Santa Juana de Arco, y 21 oraciones. Eso es todo lo que ella escribió, pero esos escritos le valieron a ella el título de doctor de la Iglesia y de influir en la Iglesia, influir de una manera decisiva. ¿Quién es un doctor de la Iglesia? Antes de leer la fórmula con la cual el Papa San Juan Pablo II la declara doctora, como dijimos el 19 de octubre de 1997, o sea, 100 años después de su muerte. Vamos a decir algo sobre este título. La Iglesia ha declarado doctor de la Iglesia a 37 santos, son 37, que, iluminados por el Espíritu Santo, se distinguen por su comprensión y explicación de las verdades de la fe. Esta explicación ha permitido a toda la Iglesia avanzar en el conocimiento y en la vivencia del misterio de Cristo. Por medio de ello se cumple esa promesa que hizo Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: tengo mucho que decirles, pero ustedes no pueden ahora. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los va a llevar a la verdad completa. El Espíritu se ha valido de estos doctores y de otros, ¿no es cierto?, pero sobre todo de estos, para hacer que el Espíritu vaya llevando a la Iglesia a la verdad completa. Y Jesús sigue diciendo: Él, el Espíritu, me dará gloria, porque recibirá de lo mío. Se trata de comprender quién es Jesús.
y lo anunciará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y lo anunciará a ustedes. Ya Santa Teresita entró en esa corriente de recibir de lo mío, lo que dice Jesús, y anunciar a la iglesia. Y en ese sentido, ella merece este título por eso. ¿Y quiénes son los doctores de la iglesia? Siempre eran 8, y se terminaba la cuenta, 8, que son también los padres de la iglesia. 4 occidentales son San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio Magno y San Jerónimo. Y 4 de Oriente, San Atanasio, San Basilio el Grande, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Y así nadie se le ocurría agregar a otro. El primero que agregó un noveno a esta lista fue el Papa San Pío V, en el año 1568, o sea, pasaron 13 siglos casi, para que se agregara otro. Y agregó a Santo Tomás de Aquino, que había muerto 3 siglos antes, ¿cierto? Santo Tomás de Aquino del siglo XIII. Pero ciertamente Santo Tomás de Aquino hizo una contribución a la Iglesia total. Todos los estudios teológicos posteriores y de moral y de todo se basan en la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Después se siguieron declarando otros, vamos a pasar a los últimos 7. Los últimos son ya en el siglo nuestro, estamos en el año 1959, o sea, hace más de, casi 70 años. Fue San Lorenzo de Brindisi, que recibió el título Doctor Apostólico. Él nació en el año 1619 y fue declarado doctor en el año 1959. Era un fraile capuchino. Después, por eso también empecé desde ahí, porque la siguiente es Santa Teresa de Jesús. Allí se dio un paso decisivo porque es la primera mujer. Ella murió en el año 1582 y fue proclamada doctora el 27 de septiembre de 1970 por el Papa San Pablo VI. 1970. Y una semana después, el 4 de octubre del mismo 1970, San Pablo VI proclamó doctora a Santa Catalina de Siena, que recibió el título doctora pontífica, porque ella influyó mucho con su título y todo para que el Papa, que estaba en Aviñón, volviera a Roma. Estaba fuera de Roma. Y el lugar del Papa es Roma. Y ella le decía, quiero que vuelvas a Roma. Ella, sí, yo quiero. Bueno, la autoridad que tenía era tal que, bueno, lo logró. Era terciaria dominica. Y después de ella, 27 años después, como dijimos el 19 de octubre de 1997, Santa Teresa de Jesús, doctora del amor. Ella murió en 1897. Bueno, todos habrían pensado que esta sería como la última, pero después siguieron otros. En el año 2012, el Papa Benedicto XVI declaró a San Juan de Ávila doctor andaluz, sobre todo en la región de Andalucía, y Santa Hildegarda de Bingen, que es una benedictina mística, profetisa, médica, compositora, era muy polifacética, pero es del siglo XII, 1179, Santa Hildegarda de Bingen. No sé por qué le pusieron doctora Sibila. Y fueron estos dos al mismo día, San Juan de Ávila y Santa Hildegarda de Bingen. Esto era en tiempo ya nuestro, ¿no es cierto? Año 2012, hablando de 10 años atrás, 11 años atrás. Y este Papa Francisco también ha declarado a dos doctores. El 12 de abril del 2015, 8 años atrás, declaró a San Gregorio de Narek, doctor armenio. Era armenio, laico, teólogo, poeta, místico y escritor. Yo debo confesar que no sé nada de él. Pero hay que conocerlo, porque si es tan relevante en la Iglesia para merecer el título de doctor, ignorarlo es culpa nuestra. Pero todo esto profundiza en el misterio de Cristo y en la identidad de la Iglesia, por tanto tenemos que conocerlo. Y también el Papa Francisco, esto un poco más de un año atrás, 21 de enero del 2022, declaró doctor de la Iglesia a San Irineo de León. Este sí que
todos los que estudian teología lo conocen. Yo creo que lo merece porque la primera síntesis del misterio cristiano la hizo él. Murió en el año 2002, o sea, 200 siglos después, 200 años después de Cristo. Y esos son los doctores. Y entre ellos está esta joven, de 24 años. Todos los demás son ancianos honorables que han escrito mucho en su vida. Por eso que es muy admirable. Y hay que ver por qué ella recibe este título. Ahora entonces vamos a leer la declaración que está en la Carta Apostólica, ya sabemos, Divina Amoris Scientia, del 19 de octubre de 1997, a los 100 años de su muerte. Dice, es un escrito largo que tiene como 30 páginas, es precioso, ¿no? Si ustedes lo buscan en internet, veanlo, que es muy bonito. Pero en la parte principal, la que está con negrita, digamos, dice, acogiendo los deseos de gran número de hermanos en el episcopado y de muchísimos fieles de todo el mundo, tras haber escuchado el parecer de la Congregación para las Causas de los Santos y obtenido el voto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en lo que se refiere a la doctrina eminente, con conocimiento cierto y madura deliberación, en virtud de la plena autoridad apostólica, declaramos a Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, Virgen, doctora de la Iglesia Universal, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta es la declaración, y como decíamos, lo admirable de esta declaración es la edad de Santa Teresa del Niño Jesús. Una joven que no cumplió los 25 años, haber influido en la Iglesia de esa manera es completamente admirable. Y hay que darle vuelta a este asunto, porque en ese tiempo trascender era más difícil que ahora. No existían las imágenes, no existía, apenas existía el teléfono, y muy precario. Así que era todo material escrito en papel y no existía otro modo. Por eso es muy admirable. Es la más joven entonces de los doctores y doctoras de la Iglesia. Ahora, el Papa Juan Pablo II dice, después de haber escuchado el parecer de muchos hermanos en el episcopado, es cierto que muchos habían pedido que ella fuera declarada doctora, pero también, sobre todo, el parecer de muchos papas, que son hermanos en el episcopado también, pero son bautistas. San Pío X, después de haber recibido la primera edición italiana, vamos a ver después cómo se desarrolló la historia de un alma, pero él recibió la primera traducción en italiano, le dieron un ejemplar a él, de la historia de un alma, lo leyó y declaró, esta es la santa más grande de los tiempos modernos, y no está canonizada. Así la declaró un papa. Entonces, es una opinión muy importante, yo de ese no entiendo porque él también es santo. Después también, Benedicto XV, no Benedicto XVI, sino Benedicto XV, el anterior, alabó, comillas, la ciencia de las realidades divinas, concedida por Dios a Teresa, la ciencia. Y por eso, creo yo, el Papa Juan Pablo II comienza diciendo la ciencia del amor divino. Así comienza Divini Amoris Scientia, la ciencia del amor divino que Dios concedió a Santa Teresa. Eso destacó Benedicto XV, y también, muy importante, la capacidad para enseñar a los demás los caminos de la salvación. O sea, dos cosas importantes en ella. Porque hay santos que han recibido grandes revelaciones de Dios, pero no tienen los medios para transmitirlo. O porque no conocen, no sé, no han estudiado mucho. Por ejemplo, muy admirable, pongamos Santa Bernardita de Lourdes. Mucho, pero no tienen los medios para escribirlo. Ella, en cambio, tuvo una buena educación, digamos, humanista, literaria, y escribe muy bien en francés, y tenía medios para expresar todas estas cosas. Entonces, dice el Papa Benedicto XV, le fue concedida la ciencia de las realidades divinas y la capacidad para enseñar a los demás. Todos ellos, después de leer la historia de un alma, estos quedan impactados con eso. Pío XI quedó enamorado de ella, ¿no es cierto? Él la beatificó, la canonizó y la declaró patrona de las misiones. Y subrayando su particular iluminación divina, la definió maestra de vida y la declaró estrella de su pontificado. Todo eso, Pío XI. Y él la canonizó. Ya Pío XII ya estaba canonizada
afirmó, entre otras cosas, que Teresa había penetrado con su doctrina en el corazón mismo del Evangelio. Papa Pío XII. San Pablo VI destaca el ejemplo de Teresa en la búsqueda de Dios. La promovía como maestra de oración y de esperanza teologal y modelo de comunión con la Iglesia, recomendando su estudio, el estudio de su doctrina, a maestros, a educadores, a los pastores e incluso a los teólogos. Eso, un teólogo no debe, como quien dice, despreciar los escritos de Santa Teresita, porque va a aprender muchas cosas si las lee. Bueno, corona esta cadena de opiniones el mismo San Juan Pablo II, que la declaró doctora de la Iglesia, y explica los motivos en esa carta que ya dijimos, Divini Amoris Scientia, con la cual la declara doctora. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los motivos de este título tan importante. El primero que señala el Papa es la irradiación espiritual de Teresa del Niño Jesús. En efecto, desde su muerte no ha dejado de aumentar en la Iglesia y se ha difundido por todo el mundo. Lo que el Espíritu Santo hizo comprender a ella se ha difundido en toda la Iglesia y ha impactado la espiritualidad del siglo XX. Es una pena que este siglo ya la conozca menos y la juventud ya prácticamente no la conoce. Una santa que prácticamente llenó el siglo pasado. Pero es importante regalarla, por eso esta charla y esta jornada que estamos haciendo son muy importantes. Ella, lo mismo que su padre espiritual, San Juan de la Cruz, goza de dos virtudes. La primera, como ya lo dijimos, la experiencia profunda del misterio de Cristo y del amor divino, la experiencia que ella tuvo. Y lo segundo es la capacidad para comunicarlo con su escrito. En el caso de ella, podemos agregar no solo eso, San Juan de la Cruz tenía eso, San Juan de la Cruz manejaba la lengua mejor que nadie, la lengua castellana, esto es el padre de la poesía, el español y todo eso. Pero en ella se agrega otra cosa. Ella es capaz de ponerlo a la altura de los más sencillos. Eso sí que ha admirado. Y eso conduce a algunos errores, como vamos a ver. Puede leer y entender los escritos de Santa Teresa hasta un niño. Recibió entonces la revelación de lo que Dios revela a los sencillos y supo comunicarlo a los sencillos. Por eso nadie puede decir, no, yo no, me queda grande, o no, nadie, porque es muy sencillo. La lee un chofer de taxi, la lee, todos entienden. Eso es la mirada. Y está entendiendo cosas de mucha profundidad. La historia de un alma, que es su escrito principal, que es la que difundió el conocimiento de ella, se publicó el 30 de septiembre de 1898, cuando se cumplió un año de su muerte. Después de un año de su muerte, las hermanas recogieron los manuscritos, pusieron capítulos, organizaron un poco, y se publicó con el título Historia de un alma, y esa primera edición tenía 475 páginas y un tiraje de 2000 ejemplares. Pensaban que era mucho, se agotó inmediatamente. Contra toda predicción, se agotó inmediatamente y en mayo, menos, o sea, 7 meses después, de 1899, fue necesario hacer una segunda edición de 4000 ejemplares. Ya pasaron los años y en 1903 ya va en la sexta edición con 18.000 ejemplares y en 1901 se tradujo al inglés y después prácticamente a todas las lenguas. Y su difusión ha sido verdaderamente asombrosa. Se han difundido varios millones de ejemplares en el mundo de la historia de un alma. Por tanto, calculemos el bien que ha hecho, incluso antes de que Santa Teresita de Niño Jesús fuera reconocida con su beatificación y canonización. Antes del año 1925 ya estaba difundido por todos lados la historia de un alma. El Papa Pío XI, hablando a la multitud, decía, comillas, el libro de su propia vida, escrito por la hermana Teresa, es en la límpida belleza de su lengua materna, escrito para dar a conocer el camino de la infancia espiritual, no solo está en las manos de todos, sino que su dulzura penetra el corazón de los más alejados de la reflexión cristiana.
muchos de ellos se han convertido leyendo este libro y ahora están firmemente arraigados en el amor de Cristo, decía en ese tiempo el Papa Pío XI. Vamos a citar un ejemplo que probablemente ustedes conozcan o las hermanas conocen, del pastor anglicano Vernon Johnson, inglés. Él trabajaba, era un pastor anglicano, en Londres. Curiosamente, este pastor anglicano nació el mismo año que Santa Teresita, 1873. Y se hizo católico, se convirtió el 13 de septiembre de 1929. Ya Santa Teresita había sido canonizada. Él narra su experiencia así. A fines de 1924, por tanto todavía Santa Teresita no estaba canonizada, estando en cierto convento anglicano de religiosas, eran religiosas benedictinas, anglicanas, a donde había sido enviado para dar un retiro, la Madre Superiora puso en mis manos la autobiografía de Santa Teresita de Lisieux. Ahí pone puntito, porque yo les voy a contar lo que viene entre medio. Pero la conclusión es la siguiente. Imposible describir el estado en que me encontraba cuando por fin, después de medianoche, pude cerrar el libro. Jamás escrito alguno había conmovido todo mi ser de aquella manera. Era un teólogo anglicano. Después de esto se fue a Lisieux para conocer. Quedó trastornado y se convirtió 4 años después, ya dio el paso para dejar la iglesia anglicana y pasó a ser presbítero católico. ¿Cómo fue la historia? Estaba en el efecto predicando un retiro a un monasterio de benedictinas en Londres que eran benedictinas anglicanas. Y en una ocasión lo llamó la madre al locutorio, ¿sí? Y le dijo, no sé, pastora, no sé cómo se tratará, están las hermanas leyendo un escrito, le dijo, que le está haciendo como mucho bien, ¿por qué no lo revisa? Bueno, lo tomó y se lo llevó. Pero al día siguiente volvió y le dijo, madre, díganle a las hermanas que lean algo un poco más serio, estas cosas, ¿cierto?, del niño chico. Se lo volvió. Bueno, pasó unos 2 días y volvió a la madre a decirle, padre o pastor, no sé, léalo, porque verdaderamente está produciendo una cierta revolución en el monasterio. Y ahí se lo llevó y lo leyó y le pasó esto que dice. Pasó, no sé cómo llamarlo, la valla de las primeras páginas y ya quedó completamente admirado de todo lo que estaba leyendo. Y bueno, fue su conversación. Pero esta historia se repite en mucha gente, como dice el Papa Pío XI. Entonces, es importante, punto 1, un doctor de radiación universal, que ella la tuvo muy grande. Lo segundo, esa radiación tiene que ser de una doctrina eminente, dice la declaración de doctor. La doctrina eminente constituye el elemento fundamental en que se basa la atribución del título de doctora de la Iglesia. Santa Teresa, en su condición de pequeña, recibió una iluminación particular para comprender el misterio cristiano. Por eso es bueno que veamos algunos de los ejemplos que ella cita, porque escrito por ella, con la forma como ella lo escrita, hace comprender cómo funciona la gracia divina. Muy importante esa experiencia que ella tuvo en la Navidad del año 1886, todavía no entraba al Carmelo, y iba a cumplir 14 años. Había entonces una experiencia espiritual muy profunda que describe como una conversión total. Esto está en el manuscrito en el capítulo 5. Dice, era necesario que Dios obrase un pequeño milagro para hacerme crecer en un momento, y este milagro lo realizó el día inolvidable de la Navidad. O sea, nosotros tenemos la idea de que para adquirir una virtud uno tiene que repetir muchos actos, y es verdad, una virtud es un hábito se adquiere repitiendo, muchas veces actos. O sea, para adquirir la paciencia, bueno, hay que repetir muchas veces el estar paciente, y después al final uno lo adquiere y ya lo hace como cosa propia, porque está incorporada a uno. Pero ella aquí muestra un caso en que la virtud se adquiere por un acto, uno solo, y ya adquirió la virtud. Y eso también ocurre. Dice, me salto parte, ¿no es cierto? En esa noche el Señor me revistió de sus armas.
Y desde aquella noche bendita nunca más fui vencida en ningún combate, sino que marché, por el contrario, de victoria en victoria. Y comencé, por decirlo así, una carrera de gigante. Pasó de ser una niña consentida, muy así, tuvo muchas enfermedades también de cierto, así como de histerismo, ¿no? Cuando niña. Pero en este momento quedó sanada de todo. Y fue un vuelco completo. Le habían dicho, por ejemplo, un tío le decía, tú lloras tanto, que más tarde no tendrás ya lágrimas que derramar. O sea, y pretendía entrar al Carmelo en ese estado. Pero él sigue diciendo, fue el 25 de diciembre, lo dice ella, de 1886, cuando se me concedió la gracia de salir de la infancia. En una palabra, la gracia de mi completa conversión. Volvían de la misa de medianoche, ustedes conocen la historia, el papá ya estaba medio cansado, entonces entra, queda solo Celina y ella, las dos hermanas, las otras dos ya están en el Carmelo, y Leonina dio por su cuenta desde el que estaba en la visitación, haciendo una experiencia, hizo una experiencia con las benedictinas primero y después la visitación. Entonces entra en la casa y tocaba, ¿no es cierto?, la práctica esta de abrir los regalos y decir, ah, qué lindo, lo que me tocó, etc. Y entonces cuando entran, el papá de ella, que era la niña muy regalona también, le dice a Celina, mientras ella subía la escalera, le dice, ojalá que esta sea la última vez, porque ya está bueno este cuento de regalo y todo esto. Está como cansado. Y ella lo oyó. Y lo que ocurría ahí era una explosión de llanto y de rabia y todo eso. Pero ustedes dirán, pero esto es una cosa banal. Sí, pero así es como funciona la casa. Se retuvo de toda expresión y bajó muy contenta. Y Celina está espantada, esperando que viniera la explosión de llanto y no pasó nada. Entonces, eso es lo que yo dice, en esta noche de luz comenzó el tercer periodo de mi vida, el más hermoso de todos, el más lleno de gracias del cielo. La obra que yo no había conseguido realizar en 10 años, Jesús la consumó en un instante. Y yo transformada. Sigue diciendo y al final dice, sentir, en una palabra, que entraba en mi corazón la caridad, la necesidad de olvidarme de mí misma para complacer a los demás. Desde entonces fui dichosa, ¿no? Comprendió lo que es el amor, una revelación de Dios. ¿Por qué este ejemplo, por qué es tan relevante? Y todos lo conocen, y lo poner aquí, porque a mí me hace comprender no solo lo que decíamos, que ella explica cómo también por un solo acto heroico se puede adquirir una virtud. Y además porque le concedió la revelación de que la felicidad consistía en olvidarse de sí misma para buscar el bien de los demás. Y su expresión desde entonces fui dichosa. Bueno, yo lo comparo con la conversión de San Pablo, que fue parecido. San Pablo explica eso. Yo les hago saber, hermano, que el Evangelio que yo anuncio no es de orden humano. Y yo no lo recibí de nombre alguno. ¿Y dónde lo recibió? Lo recibí por revelación de Jesucristo, personal. Y lo mismo que dice Santa Teresita. En esa noche dice su alma quedó iluminada de una luz radiante. Y sigue diciendo en la carta a los Gálatas, San Pablo, ustedes ya saben, están enterados de mi conducta en el judaísmo, cuán encarnecidamente perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba. Y sobrepasaba en el judaísmo a mis compatriotas contemporáneos, superándolos en el celo por las tradiciones de mis padres. Pero cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que yo lo anunciase a los gentiles, etc., sigue diciendo que, en fin, se fue a Arabia, cuenta un poco lo que pasó, y después dice que todos al verlo decían, el que antes nos perseguía, ahora anuncia el Evangelio. La fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa mía. En la conversión de San Pablo, todo lo que narra San Lucas sobre que iba camino y con la luz del cielo y cayó a tierra, es tan relevante ese episodio que se narra 3 veces, lo he hecho los apóstoles, no bastó una, son 3 las veces. Y constituye una fiesta en la iglesia, ¿cierto? La fiesta de la conversión de San Pablo. Es fundamental porque San Pablo al fin y al cabo escribió la mitad del Nuevo Testamento.
y todas las palabras de Él son reveladas. Pero toda esa historia de que la luz, Él no lo cuenta. Para Él eso es como secundario. Lo único que le dice es, Dios se dignó revelarme a su Hijo. Que es lo mismo que puede decir Santa Teresita. Y un instante. No se detiene a decir, me caí a tierra, vi una luz, una voz que me dijo. Todo eso son cosas como secundarias, comparado con esto que Él dice. Sí que en otra de sus cartas dice, lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Yo verdaderamente entendí mucho esta conversión de San Pablo leyendo a Santa Teresita. Y digo, guardaba las proporciones, ¿cierto? Pero la gracia que ella recibió es parecida. Y ahora San Pablo iluminó a la iglesia con escritos inspirados por Dios. Ella, la revelación ya está cerrada, o sea, nadie va a escribir un nuevo libro del Nuevo Testamento ni nada por el estilo. Pero ella también escribió cosas muy admirables que han significado en la iglesia grandes conversiones. Ahora, en su carta apostólica, un punto es explicar ese tipo de cosas, una doctrina eminente. Pero también permite comprender otra cosa. Un doctor de la iglesia es alguien que tiene que enseñar. Doctor es el que enseña, ¿cierto? Porque en latín enseñar se dice docero, y ahí viene doctor, el que enseña. Tiene que enseñar. Y hemos visto, bueno, que Santa Teresita llenó el siglo pasado con su enseñanza, y sigue haciéndolo, los que la leen. Lo estamos haciendo ahora porque ya está ella presente aquí enseñándolo. Ella entra en el corazón de quienes toman contacto con sus escritos. Y de ella se puede decir lo que se decía de Jesús. ¿Y qué se decía de Jesús cuando la gente lo oía hablar? Enseña con autoridad y no con sus escribas. ¿Y por qué? Es muy claro, ¿no es cierto? Jesús es la palabra de Dios. O sea, nadie entiende la escritura más que Él. Si Él es el autor de la escritura. Pero lo que llamaba la atención era eso, con cuánta comprensión hablaba Él de la escritura, más que nadie. De hecho, cuando Él hablaba en una instancia de palabra de Dios, Él no comentaba la escritura, sino que hablaba palabra de Dios. Bueno, y Santa Teresita goza de autoridad también, cuando habla de estas cosas, porque a ella se le concedió una comprensión particular de la palabra de Dios y una capacidad única para, decíamos, ponerla a la altura de los pequeños. Y esto es lo que comprendían los contemporáneos de Jesús. Jesús le hablaba a gente muy sencilla, pescadores, no fue a buscar grandes pensadores ni intelectuales, y ponía la palabra de Dios a la altura de ellos y hablaba con una autoridad que solo Él tenía. Bueno, guardar las proporciones permite entender un poco a qué se refiere eso. Jesús tenía una capacidad de expresarla inmensa, lo hacía por parábolas, sentencias, y bueno, ha llevado a la santidad a multitud de hombres y mujeres. Pero ha concedido también a Santa Teresita una participación en esa autoridad para enseñar los misterios de Dios que se basa en su profunda unión con Cristo. Por eso ella es doctora de la Iglesia. ¿Y por qué le fue concedida a ella? Bueno, lo dice ella, ¿no es cierto? Ella dice que cuando leía libros así de autores espirituales, aunque fueran muy hermosos, como que no le decía muchas cosas. Pero dice que cuando se volvía su espíritu a la escritura, se llenaba de luz. Lo que me sustenta, dice durante la oración, es por encima de todo es el Evangelio. En él encuentro todo lo que se necesita mi pobre alma. En él descubro de continuo nuevas luces y sentidos ocultos y misteriosos. Son cosas que Dios le muestra y que ella conocía y que las podía poner al alcance de ella. Veamos un poco cómo explica ella esta cuando dice que, en una de sus frases, dice, la iluminación del alma con los rayos de la verdad. Fue su alma iluminada con los rayos de la verdad. Así lo llama. Y es también otro famoso episodio que cuenta ella de Sor San Pedro, bien conocido. Dice ella cuando le escribe esto
este escrito va dirigido a la Madre María Gonzaga. Y se recuerda un acto de caridad que el Señor me inspiró a hacer siendo todavía novicia. No fue nada importante, pero nuestro Padre, Dios, que ve en lo escondido y que mira más en la intención que a la importancia de la obra, ya me lo ha pagado, sin esperar la otra vida. Lo pagó con un gozo inmenso. Bueno, vamos, el relato, ustedes lo conocen, comienza diciendo: me costaba mucho ofrecerme para prestar el pequeño servicio de llevar a Sor San Pedro desde el coro hasta el refectorio. Pero dice, no quería perder una ocasión tan hermosa de practicar la caridad, y se ofreció para hacerlo. Bueno, lo hizo muy bien, ¿sí? Dice que le costó mucho hacer ese pequeño sacrificio, sobre todo al principio. Después ya lo empezó a hacer mientras la enfermera estaba en otra cosa, siempre le llevaba a esta hermana al refectorio. Al final dice, me gané por completo sus simpatías. Bueno, uno dice, ¿y esto en qué está? Pero cuenta algo que le pasó en esa obra de caridad. Madre querida, dice, quizá le extrañe que le haya escrito este pequeño acto de caridad que tuvo lugar hace tanto tiempo, porque está escribiendo poco antes de su muerte, 2 meses antes de morir, y esto le ocurrió cuando todavía era novicia, pero ya lo recuerdo. Si lo he hecho es porque gracias a Él tengo que cantar las misericordias del Señor. Dios ha querido que conserve este recuerdo como un perfume que me mueve a practicar la caridad. A veces recuerdo ciertos detalles que son para mi alma como una brisa de primavera. He aquí uno que viene a mi memoria. Una tarde de invierno estaba yo, como de costumbre, cumpliendo con mi tarea de llevar a Sor San Pedro al refectorio. Hacía frío y era de noche, sigue contando, y de pronto oí a lo lejos el sonido armonioso de un instrumento musical. Entonces me imaginé un salón muy iluminado, todo resplandeciente de ricos dorados. Unas jóvenes elegantemente vestidas se hacían unas a otras toda suerte de cumplidos y de cortesías mundanas. Luego mi mirada se posó sobre la pobre enferma, a la que estaba sosteniendo. En vez de una melodía, escuchaba de tanto en tanto sus gemidos lastimeros. En vez de ricos dorados, veía los ladrillos de nuestro austero claustro apenas iluminado por una pequeña luz. No puedo expresar lo que pasó en mi alma. Lo que sí sé es que el Señor le iluminó con los rayos de la verdad. Esta frase es maravillosa. Con los rayos de la verdad, que excedían de tal forma el brillo tenebroso de las fiestas de la tierra que no podía creer en mi felicidad. No cambiaría los 10 minutos que me llevó a realizar mi humilde servicio de caridad por gozar 1000 años de fiestas mundanas. En ese contraste entre el mundo, con todo su brillo, que pueda tener el brillo tenebroso del mundo, y la luz que iluminó su alma, es infinitamente distante. Su alma quedó llena de la luz de la verdad. Así es como explica ella el modo que tiene Dios para revelarse, y esa experiencia ella tiene que haber pasado en la lectura de la Escritura, en, no sé, leer las parábolas, lo que Jesús hacía. Concluye el episodio diciendo: Jesús quiso hacerme sentir qué dulce es verlo a Él en el alma de sus esposas. Así, cuando llevaba a la hermana Sor San Pedro, lo hacía con tanto amor que no hubiera podido hacerlo mejor si hubiera tenido que llevar al mismo Jesús. Comprendía que eso lo hacía porque Jesús dijo: lo que ustedes hicieron con uno de estos lo hacen conmigo. ¿Cuál fue la palabra que a ella la caracteriza? Nosotros sabemos que la Escritura, nosotros la leemos, leemos muchas cosas que Jesús dice, no sé, separados de mí no pueden hacer nada, el mundo con todas sus haceres pasarán, mis palabras no, las leemos y muchas veces nos quedamos igual. Porque no entran, o sea, no nos impactan. Entendemos cada palabra, ¿no es cierto? Entendemos lo que quiere decir separados de mí y no pueden hacer nada, porque está en castellano. Y son 2 palabras fáciles. Pero no nos entran, no nos impacta. Hacer comprender una palabra
comprender una de estas palabras puede cambiar la vida de una persona y llevarla a la santidad. Y cada santo tiene, basta que entienda una. Mismo San Francisco de Asís, santo famoso, ¿sí? Él entendió muy claramente esto que dice el Señor. No anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo con qué se vestirán. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen granero, que el Padre Celestial de ustedes las alimenta. No valen ustedes más que ellas. Bueno, eso él lo entendió hasta el punto de abrazar la pobreza en un modo que nadie lo podía evitar, Francisco de Asís, y daba trono a la providencia de Dios, porque entendió ese texto. Y las palabras que él leía eran las mismas que leemos nosotros. Pero a él le pasa eso que Santa Teresita, fue iluminado con los rayos de la verdad. San Alberto Hurtado quedó totalmente convertido con este texto. El rey les dirá, en el juicio final, vengan benditos de mi Padre, etc. En verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicieron a mí, a Cristo. Bueno, nosotros sabemos que esta palabra está en el Evangelio, la escuchamos, pero no nos convertimos tanto. Porque para que entre tiene que actuar el Espíritu Santo y hacernos llevar, hacer que se haga vida en nosotros. Bueno, ¿cuál fue el texto de ella? Dice el negro, le voy a leer el primer parágrafo de la carta apostólica con que el Papa la declara doctora. Comienza así, ya dijimos, la ciencia del amor divino, divine, amoris, scientia, son las tres primeras palabras. La ciencia del amor divino que el Padre de las Misericordias derramó por Jesucristo en el Espíritu Santo es un don. La ciencia del amor divino, o sea, saber, conocer hasta qué punto Dios nos ama, es un don concedido a los pequeños y a los humildes, para que conozcan y proclamen los secretos del reino ocultos a los sabios e inteligentes. Por esto Jesús se llenó de gozo, él, en el Espíritu Santo, y bendijo al Padre, que así lo había establecido. Ese texto, alabado Padre, porque ha revelado estas cosas a los pequeños, entró en Santa Teresa de Jesús. Y también otro, que es parecido a este, que es cuando Jesús dice, en verdad les digo, si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se humilla a sí mismo como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe un niño como este, me recibe a mí. Entonces tengan en cuenta que, en realidad, maestros del Evangelio son los niños. Porque Jesús dice que tenemos que hacernos como ellos. Entonces yo, para saber cómo tengo que ir al Evangelio, tengo que mirar a los niños, ver cómo hacen ellos. Y por eso ella comprendió que tenía que hacerse como un niño, para poder no solo entender, sino también transmitir el modo como hay que hacerlo para entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús proclama a los niños como maestros, porque hay que aprender de ellos. Si no se hacen como los niños, no entrarán. El que se humilla como este niño, hay que mirar cómo lo hace él, para poder imitarlo. Ella entendió muy bien eso. Y lo dice, comprendí, está hablando de ella, que el amor de nuestro Señor se revela lo mismo en el alma más sencilla, que no opone resistencia alguna a su gracia, que en el alma más sublime se revela lo mismo. En el alma de un sabio que en el de un muy sencillo. Y es que siendo propio del amor el abajarse, si todas las almas se parecieran a las de los santos doctores, ella sospechaba que ella iba a ser una de estas, a las de los santos doctores, que fue una. Bueno, si todas las almas se parecieran a las de los santos doctores que han iluminado a la Iglesia con su doctrina, parecería que Dios no tendría que abajarse demasiado para venir a sus corazones. O sea, como San Agustín, San Jerónimo, bueno, ellos están tan altos que bueno, Dios tiene que llegar hasta ahí nomás. Pero ella dice, pero Él ha creado al niño, que no sabe nada y que solo deja oír débiles gemidos. Y ha creado al pobre salvaje, que solo tiene para guiarse la ley natural. Y también a sus corazones quiere Él descender. Estas son sus flores de los campos
cuya sencillez le fascina a Dios. Entonces es interesante decir que Dios no solo baja hasta el nivel de los grandes intelectuales y muy sabios, sino también al de los más sencillos, y ahí revela su misterio. Cuando narra ella que después de la conversión de ella en la Navidad, me llegó la noticia de que el obispo había autorizado su entrada al Carmelo, pero después de la Cuaresma, o sea, faltaban como 3 meses. Dice al principio, escribe ella, me vino a la cabeza la idea de no molestarme en llevar una vida tan ordenada, porque estos 3 meses son un poco chipeligres. Pero pronto comprendí el valor de aquel tiempo que se me concedía y decidí entregarme con más intensidad que nunca a una vida seria y mortificada. Cuando digo mortificada, no es para hacer creer que hiciera penitencias, porque nunca las he hecho. Lejos de parecerme a esas almas grandes que desde la niñez practicaron toda serie de mortificaciones, yo no sentía por ellas el menor castigo. Esto se debía sin duda a mi flojedad, pues hubiera podido encontrar, como Celina, mis pequeños recursos para mortificarme. En vez de eso siempre me dejé mecer entre algodones y alimentar como un pajarito que no necesita hacer penitencia. Mis mortificaciones consistían en doblegar mi voluntad, siempre dispuesta a salirse con la suya, en callar cualquier palabra de réplica, en prestar pequeños servicios sin hacerlos valer, en no apoyar la espalda cuando me sentaba, etcétera, etcétera. Con la práctica de estas naderías me fui preparando para ser la prometida de Jesús y no sabría decir cuán dulces recuerdos me ha dejado esta espera, los 3 meses de espera que ya parecían una infinidad. Bueno, piensa que hacer todas estas cosas, no apoyar la espalda, recoger un papel, etc., todas esas cosas, no son cosas de niños chicos. Sí, pero cuando son todas y todas las veces, hay que ver que es realmente lo que ella llama el destierro total. Escribe, hace ya mucho tiempo que no me pertenezco a mí misma. Vivo totalmente entregada a Jesús. Por lo tanto, Él es libre de hacer de mí lo que le parezca. Él me dio la vocación del destierro total y me hizo comprender todos los sufrimientos que en Él iba a encontrar, preguntándome si quería beber ese cáliz hasta el fondo. Yo quise coger sin tardanza esa copa que Jesús me ofrecía, pero Él, retirando la mano, me dio a entender que se conformaba con mi aceptación. Ella realmente tenía unas mortificaciones muy grandes. Las hermanas de comunidad, después de que cuando comenzó el proceso, declaran que, por ejemplo, no se acercaban nunca a la estufa que tenían en el refectorio. Todas las hermanas se acercaban a la estufa porque hace frío, en Francia puede hacer bajo cero y no había calefacción. Nunca se acercaban a la estufa. Después nunca supieron las hermanas que convivían con ella qué comida le gustaba y cuál no. Nunca. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando sobraba comida, bueno, se la daban a ella. Y al final terminó comiendo puras sobras. Como parece que le da lo mismo. Otra, la primera vez reclama y ya no lo hacen nunca más. Ella no reclamaba que se lo comía todo. Terminó comiendo puras sobras. Cosas de esas, muy admirables. Y todas las ocasiones. Entonces, claro, eso es un martirio. O sea, tú me dices, bueno, no hace grandes penitencias, estarse azotando, andar con silicio, pero cada una de estas es una gran penitencia. Bueno, por último, vamos a explicar, pues ya llevamos no sé cuánto tiempo, vamos a explicar por qué ella es doctora del amor. Se ganó, como dije, el título más grande que existe entre los doctores, nada menos que doctora del amor. Y no puede faltar en esta exposición explicar por qué. Y está esa famosa reflexión que ella hace, nada más muy resumida, en que explica en Manuscrito B, que es el que le dio su hermana María de Sagrado Corazón, María de Sagrado Corazón. Ser tu esposa, oh Jesús, ser carmelita, ser, por unión contigo, madre de las almas, debería bastarme, pero no es así.
Ciertamente esos tres privilegios constituyen mi vocación: carmelita, esposa y madre. Sin embargo, siento en mí otras vocaciones. Siento la vocación de guerrero, de sacerdote, de apóstol, de doctor, de mártir. Siento, en una palabra, la necesidad, el deseo de realizar por ti, Jesús, las más heroicas acciones. Sin desanimarme, porque sentía que ese deseo no tenía cómo satisfacerlo. Bueno, seguí leyendo. Estaba leyendo el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, en que explica el símil del cuerpo místico. Seguí leyendo y pasó al capítulo 13. El capítulo 13 dice: busquen con ardor los dones más perfectos. Cuando dicen no todos pueden ser apóstoles, no todos pueden ser profetas, no todos pueden ser maestros, más perfectos. Pero voy a mostrarles un camino más excelente. Y sigue escribiendo ella, y el apóstol explica cómo todos los dones, aún los más perfectos, nada son sin el amor. Aunque tuviera la profecía, aunque tuviera el don de ciencia, aunque trasladara las montañas, si no tengo amor, no soy nada. Afirma que el amor es el camino excelente que conduce con seguridad a Dios. Cuando leyó eso, dice: había hallado por fin el descanso. Al considerar el cuerpo místico de la Iglesia, no me había reconocido en ninguno de sus miembros: apóstol, maestro, evangelista, etc. Obrar milagros, todas esas cosas que dice San Pablo. O mejor dicho, quería reconocerme en todos. La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no le faltaría el más necesario, el más noble de todos. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que este corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que solo el amor era el que ponía en movimiento a los miembros de la Iglesia. Que si el amor llegara a apagarse, los apóstoles no anunciarían ya el Evangelio. Los mártires se negarían a derramar su sangre. Y diciendo, comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que abarca todos los tiempos y todos los lugares. Una palabra, que el amor es eterno. Entonces, en el exceso de mi alegría delirante, exclamé: oh Jesús, amor mío, por fin he hallado mi vocación es el amor. Sí, he hallado mi puesto en la Iglesia, y ese puesto, oh Dios mío, tú mismo me lo has dado. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo. Así mi sueño se verá realizado. Muy hermoso también en este sentido es el acto suyo de consagración al amor misericordioso, que se lo dejo a que ustedes lo estudien, que es muy hermoso y que entra en este contexto de lo que estamos hablando. Y también lo de haber hecho ella así a propósito, o si no, también es bien interesante. Los tres manuscritos terminan con la palabra amor. Es la última que escribe en cada uno de ellos. Y por tanto, a ella no se podía dar otro título que doctora del amor, que es el más hermoso título posible. Bueno, no he explicado entonces por qué, ustedes tienen que seguir profundizando, puede llamarse a ella doctora de la Iglesia, no obstante ser tan joven y haber muerto a edad tan temprana. O sea, y bueno, lo que ella es no es la figura de un doctor de la Iglesia como la que nosotros teníamos, sino que es por lo que Dios le concedió a ella por hacerse pequeña. Muchas gracias. No sé si sigue con preguntas o si termina. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Sí. Sí. Hola, monseñor. Mi nombre es Francisco. Hoy en día, a pesar de que Teresita del Niño Jesús es contemporánea, o sea, no es contemporánea, pero muy contingente, en el mundo que estamos bastante relativos en muchos valores, sobre todo el valor del amor. Hoy en día el amor, en todo sentido, amor de familia, de amigos, de pareja, son pasajeros. ¿Cómo podríamos instaurar a Teresita como modelo de permanencia de un amor genuino y verdadero? Bueno, el
Papa actual, Francisco, es muy devoto de Santa Teresa de Jesús, y de hecho en 3 días más va a publicar una, no sé si va a ser encíclica o exhortación apostólica sobre ella. Ahora, pocos días, así que estén atentos porque va a salir. Y yo creo que él se da cuenta que es útil para el tiempo nuestro que ella se conozca más, por lo que es todo lo que ella explica. ¿Y por qué? En la doctrina evangélica, ¿no es cierto? Jesucristo tiene un solo mandamiento, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Todo se resuelve en el amor. Y lo dice también San Pablo, dice: amor a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, Jesucristo. Ahora, el amor sobrenatural es muy distinto de lo que el mundo llama amor. Generalmente lo que en el mundo se llama amor es puro egoísmo. Encontrar yo alegría, encontrar yo placer, qué sé yo, y se concentra en uno. El amor es al revés. El amor es negarme yo a mí mismo para el bien del otro. Entonces no está buscando pasarlo uno bien, disfrutar, sentirse, ¿no es cierto?, acompañado. El amor es otra cosa. Y por eso la teología enseña que el amor es un don, no es una conquista humana, porque el hombre no es capaz de tanto, porque es superior a su naturaleza, que tiene que ser dado por Dios. Cuando ustedes ven un acto de auténtico amor, ahí vieron la acción de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de la naturaleza humana no está la definición del amor, es un don, es sobrenatural. Bueno, y lo dice San Juan en su carta, o sea, el amor es de Dios, viene de Él, y el que ama conoce a Dios y ha nacido de Dios. Para ser hijos de Dios no hay otro camino que vivir el amor que Dios derrama, y lo dice en San Pablo, el amor, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y nos ha sido dado. Un ser humano, negarse a sí mismo para buscar el bien del otro, no lo puede hacer, porque no está en su naturaleza. Si lo hace, es un don, una gracia divina. Y eso entonces es lo que hay que comprender. Yo a veces pongo un ejemplo que todos entienden muy fácil, ¿no es cierto? Si yo quiero explicarle a un perro, ¿no es cierto?, un problema matemático, y le digo, un problema muy fácil, le digo, ya, que sea, una manzana cuesta 2 pesos. ¿Cuánto cuestan 2 manzanas? Fácil, ¿no es cierto? Pero el perro no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque razonar para él es superior a su naturaleza. No lo va a poder hacer nunca. Aunque yo se lo explico 1.000.000 de veces, no va a poder porque no es de naturaleza racional. El amor en nosotros es parecido. Si no lo da Dios, no lo va a tener nunca. Porque es un don sobre el que es una virtud teologal, es un don de Dios. Como pasa también con la fe. La fe no la vamos a cubrir nunca con nuestra inteligencia, es un don. Y la esperanza. Y por eso, bueno, lo que hay que hacer entonces es anunciar a Jesucristo para que vamos a recibir ese don. Sí. Diga. Señor, muchas gracias por la excelente exposición. Maravilla, yo soy Elar de la Recojo. Me llamaron la atención muchas cosas, yo disfruté mucho la charla. Y lo primero que voy a hacer es leer el libro. Y la pregunta del libro de Historia de un alma. Pues, específicamente me llamó la atención los ejemplos que usted dio de conversión. Usted diría, después de haber estudiado este tema, ¿no es cierto?, que este libro tiene, ¿no es cierto?, un poder, ¿ya?, que se puede transmitir, que puede convertir almas, puede hacer que otras almas busquen la perfección, es decir, que en sí mismo el libro se abre, ¿no es cierto?, para ser utilizado como una herramienta evangelizadora y apostólica. ¿Usted diría que es así? Yo creo que sí, o sea, justamente este libro ha convertido a mucha gente. Yo les puedo contar lo que pasaba a mí cuando fui la primera vez a estudiar a Roma. Uno llega allá y no conoce a nadie, ¿no? Entonces estaba los días domingos en la tarde, empezaba uno a ponerse nostálgico, a echar de menos. Yo le di una página de Historia de un alma y se me acaba el tiro. Porque es muy positiva.
tiene algo que... Y yo para empezar a leerla tenía que hacer un esfuerzo, así, no, si esto no me hace nada, pero leía un par de páginas y ya quedaba fascinado, ya quedaba sensibilizada toda la nostalgia. Ya después lo último tiempo que estuve allá estaba todos los domingos ocupado, o sea, ya no pasaba eso, pero digo, cuando recién uno llega ya, y no conoce a nadie, no sabe qué hacer, y ella tiene eso, tiene algo que es muy admirable. De hecho, usted comentó que me llama mucho la atención que se convirtió, ¿no es cierto?, este mecano que se convirtió posteriormente había rechazado el libro como algo muy serio, digamos, algo. Entonces, a mí me llama mucho la atención, de hecho, eso dije, ¿cómo no lo he leído hasta hoy? O sea, eso me sentí en mi corazón y por eso lo estoy haciendo. Bueno, léalo, pues, hay que pasar por encima de esas primeras páginas que son como tan melosas, así, pero que tienen gran profundidad. Gran profundidad. Si uno la integra en el conjunto de lo que ella fue, son muy lindas. Y ya es muy serio son las cartas que escriben los misioneros. Son piezas magníficas de espiritualidad. Gracias. Bien, pues espero entonces que la tarea de profundizar más y de darlo a conocer a otros. Bien, vamos a terminar entonces con una María. Aquí está la reliquia, porque alguien quiere pasar a verla. ¿Qué es lo que es? Es un pedazo de Santa Teresa, de la carne. Es carne, Santa Teresa, a Jesús, infancia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. San Juan de la Cruz, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús de los Andes, ruega por nosotros.